Queridos oyentes de Es Radio, gracias por escucharnos en la tarde-noche de este lunes santo, 11 de abril del año 22, muy intenso en lo informativo. No se pierdan el programa que tenemos por delante porque hoy el día va de despejar escenarios. ¿Y de qué forma y qué escenarios? Luego les vamos a contar la fecha, que ya la hay, para la celebración del Congreso del Partido Popular madrileño, que pondrá fin a un serial que le ha costado muy caro a Génova. Una de las grandes noticias de hoy, de este lunes, no costaba tanto. Pero el segundo escenario, por lo inmediato, nos lleva en busca de la última hora hasta las Cortes de Castilla y León, donde el popular Alfonso Fernández Mañueco está a punto de ser investido de nuevo presidente de la Junta. Ha costado 57 días. 57 días el llegar hasta aquí. Recuerden, el 13 de febrero fue cuando se celebraron las elecciones autonómicas. A lo largo del programa, bueno, pues vamos a ir contando qué es lo que está sucediendo en el interior del hemiciclo, donde a esta hora, en este momento, por ejemplo, quien está interviniendo es el procurador de Por Ávila, que es Pedro Pascual, el presidente, el futuro presidente de la Junta. Bueno, pues va respondiendo candidato por candidato después de sus intervenciones. Una vez que finalice la votación, no está prevista hasta antes de las 9 de la noche, va con mucho retraso, de acuerdo a lo que estaba en agenda. Bueno, pues una vez que se produzca esa votación y tras la investidura, está previsto que la toma de posesión se celebre el martes, el día 19 de abril, después de la Semana Santa, y al día siguiente serán cuando tomen posesión el vicepresidente y los consejeros, con el fin de celebrar ya el jueves 21 el primer Consejo de Gobierno. Bueno, Alfonso Fernández Mañueco revalida hoy, por tanto, su cargo como presidente gracias a los 13 procuradores del partido de Santiago Abascal o de Juan García Gallardo, que es el candidato en esta comunidad y que será el próximo vicepresidente de la Junta de Castilla y León. Hoy se inaugura una nueva etapa de la era Mañueco con nuevo compañero de viaje. Y al margen de los discursos, que por supuesto, ahora vamos a repasar, coincidirán conmigo en que el gran titular de esta jornada es que Vox consigue por primera vez entrar en un gobierno autonómico y que a partir de hoy echa a andar el primer gobierno de coalición Partido Popular, Vox en España, que marcará un nuevo capítulo en la política española y que servirá de termómetro para lo que pueda suceder en las siguientes citas electorales, Andalucía, pero también para las generales, para los dos partidos, para el Partido Popular, en cuanto a cómo se traduzca normalizar la relación con Vox. Las cosas van bien, y ahora lo vamos a escuchar, y para los de Abascal, que van a tener la oportunidad, con el consiguiente desgaste que esto pueda suponer, para estrenarse en la gestión del día a día de un gobierno, en este caso de un gobierno autonómico. Y como primera aproximación, bien es cierto que algo precipitada, porque todavía es pronto para los pronósticos, pero sí que nos puede servir al menos como guía los sondeos que hemos conocido este fin de semana. El de GAT3, por ejemplo, para el diario ABC. Los populares, el nuevo PP de Alberto Núñez Feijóo adelantaría al Partido Socialista en este momento en porcentaje de voto y escaños y lograría la mayoría absoluta de la mano de Vox. Es lo mismo que arroja el sondeo que publica Voz Populi, con esos márgenes algo distintos en cuanto a diferencia de voto. Pero la lectura que podemos extraer es la misma, que Vox sigue siendo la llave para que el Partido Popular consiga gobernar, o que el Partido Popular puede conseguir gobernar, ¿no? Gracias siempre a Vox. Y de ahí la importancia y lo trascendental de lo que está a punto de suceder, de consumarse en Castilla y León. Prueba de que todos los actores hoy presentes en esas cortes, en las cortes castellano y leonesas, son conscientes de lo que hay en juego,
Prueba de ello han sido las líneas generales que han marcado, que han definido sus discursos, de las que, bueno, no podemos excluir tampoco las fotografías, las imágenes que nos ha dejado también esta sesión. La presencia del líder de Vox, Santiago Abascal, que ha estado hoy en el hemiciclo, y la ausencia del líder del Partido Popular, Núñez Feijóo, que no ha estado. Luego le vamos a preguntar a Míriam Muro porque hay una explicación. Otra cosa es que convenza o no, pero hay una explicación. ¿Qué pensarán ustedes? Pero es que esto no debería ser noticia. Si lo que hoy se está sellando es un pacto de gobierno entre el Partido Popular y Vox, ¿por qué es esto noticia? Bueno, pues porque precisamente, viniendo de donde venimos, lo es. Y había expectación, y no ha habido foto. Por eso ha habido que esperar a la primera referencia en el discurso del próximo presidente de la Junta de Castilla y León a su nuevo socio de gobierno, para ver por dónde iban los tiros. Bueno, no ha tardado mucho. Tercer minuto de su intervención. Quiero expresar a este partido, personalizado en Juan García Gallardo, mi reconocimiento por llegar a ese acuerdo viable, su voluntad de llegar a un acuerdo viable y firme para toda la legislatura. Somos dos partidos distintos, cada uno tiene legítimas posiciones, pero hemos sabido dar un ejemplo de generosidad, de responsabilidad y de capacidad de acuerdo. Hablando, negociando, buscando puntos de acuerdo cuando era preciso para alcanzar los consensos necesarios. Todos debemos felicitarnos por el resultado. Con un gobierno fuerte, con un gobierno solvente, con personas experimentadas, de composición plural, sí, pero también con voz única, que trabaje como una piña al servicio de esta tierra. Un gobierno con las ideas claras y también un gobierno sin complejos. Diferentes pero legítimos y que serán una piña en un gobierno sin complejos. Ha sido la fórmula empleada por Mañueco para dar la bienvenida a quien va a ser su vicepresidente en esta legislatura, a su socio. Y que, bueno, así a primera vista, luego le vamos a preguntar a nuestros tertulianos a ver cómo lo ven ellos, a Tomás Cuesta, a Pablo Planas, a Pepe García Domínguez, pero así a primera vista parece que el cambio de la era Feijóo es evidente, al menos en lo que respecta a la convivencia de los dos partidos. Seguramente no sea casual la contundencia con la que el pasado viernes respondió el nuevo líder del Partido Popular en esa famosa entrevista en la cadena SER con Àngels Barceló. Lo cierto es que hoy se abre una nueva etapa en la relación PP y Vox, condenados o no a entenderse, pero sí dispuestos a que el nuevo gobierno en Castilla y León pueda marcar un antes y un después para lo que está por llegar. Y así, como un importante precedente para un acuerdo nacional, ha dicho que lo ve, por ejemplo, uno de los invitados que ha acaparado más protagonismo hoy en ese hemiciclo, Santiago Abascal. Apoyando a este gobierno de coalición que abre una nueva etapa en Castilla y León, pero que sobre todo constituye una gran esperanza para millones de españoles que están observando este gobierno de coalición como una posible alternativa para toda España. Por lo tanto, este es un gobierno que va a tener muchos enemigos y por eso hay una razón mucho más importante para estar aquí defendiéndolo. Muchos enemigos, lo saben Mañueco, lo sabe Gallardo, demasiadas lupas observando un experimento para la derecha que lo sabe Feijóo, lo sabe Abascal. Podrían auparles a la Moncloa. Por eso, el que en los próximos minutos volverá a convertirse en presidente de la Junta de Castilla y León no ha perdido el tiempo en su discurso, en el que como primer gran anuncio ha dicho esto. Nos hubiese gustado que se hubiese incluido una bajada de impuestos como se acordó en la Conferencia de Presidentes Autonómicos de La Palma. Mi gobierno sí dará el paso. La bajada prevista del impuesto de la renta de las personas físicas para esta legislatura la vamos a efectuar este año.
Iniciaremos inmediatamente los trámites del proyecto de ley para rebajar el IRPF a todos los contribuyentes en el primer tramo del impuesto. Un importante anuncio. Madrid, Andalucía, Galicia, Murcia y ahora Castilla y León también se suma a las comunidades en manos del Partido Popular que encaran este 2022 con una rebaja masiva de impuestos. No esperen encontrar a Cataluña, no esperen encontrar a ninguna comunidad en manos del Partido Socialista. Tampoco a Cantabria. Me van a permitir este paréntesis. Hoy ha tenido que dimitir la consejera de Economía, María Sánchez, porque Revilla le ha dicho que no piensa tocar el IRPF para aliviar la inflación. Ella lo había propuesto y esta consejera es socialista, todo hay que decirlo, al final se ha marchado del gobierno. Como les decíamos que íbamos a estar muy pendientes de lo que está sucediendo en el hemiciclo, en las Cortes de Castilla y León, acaba de subir a la tribuna el procurador y el que será próximo vicepresidente de la Junta de Andalucía, el procurador de Vox, Juan García Gallardo. Vamos a escuchar las palabras del candidato de Vox. Las expresiones que ha recibido el lugar en el que los ciudadanos nos han colocado, ni más ni menos. Puede estar usted tranquilo. En esta ocasión podrá contar con un socio leal, con el que podrá discrepar, sí, pero cuya sinceridad podrá poner usted siempre a prueba sin temor a ser traicionado. La disposición a llegar a acuerdos y la conservación de los propios principios no son elementos incompatibles. Puede usted mantener sus principios, igual que yo conservaré los míos, lo cual no nos impedirá llegar a acuerdos en beneficio de los castellanos y los leoneses. Por eso le pido que se mantenga firme, que confíe en Vox, un partido coherente, serio y de fiar, un partido que respeta los acuerdos y la palabra dada. Señor Fernández Mañueco, es para mí un honor poder formar parte durante los próximos 4 y difíciles años de esta coalición de gobierno entre ambos partidos, en la que voy a participar en mi próxima condición de vicepresidente junto con 3 magníficos consejeros y nuestros respectivos equipos. Acepto el reto de gobierno con un profundo sentido del deber y de la alta responsabilidad que implica. La acepto agradecido a los ciudadanos de Castilla y León que nos han votado en las elecciones, a mi partido por su confianza en mí y, por supuesto, a mis compañeros del Grupo Parlamentario Vox por su valentía al encomendar su vida a este proyecto político a pesar de las dificultades que comporta y la demonización a la que nos somete una parte de esta Cámara. Acepto esta responsabilidad con una sola obligación: dedicar cada esfuerzo de mi ser a devolver a esta tierra y a sus gentes la grandeza y la prosperidad que merecen y que un día tuvieron. Bueno, pues ahí están las palabras del próximo vicepresidente de la Junta de Castilla y León. Claro, había expectación también y ganas por escuchar cómo iba a responder el señor García Gallardo a las palabras que le ha dedicado el presidente de la Junta. Lo decíamos al comienzo, no ha tardado más de 3 minutos de su intervención inicial para agradecer la disposición de Vox a formar parte de este gobierno y sobre todo para defender el acuerdo de gobierno y el acuerdo de coalición que está a punto de arrancar, tan importante en Castilla y León a partir de ahora. Un socio leal, ha dicho Gallardo, sin temor a ser traicionado, que confíe en Vox. Le pide el vicepresidente de la Junta al dirigente del Partido Popular y con una disposición total a llegar a acuerdos compatibles siempre con mantener sus principios. También el propio Mañueco esta mañana insistía en que será un gobierno pese a estar formado por 2 partidos con una voz única. Pero lo imaginarán ustedes que en este relato del pleno de investidura en las Cortes de Castilla y León, bueno, pues quizá también el momento más esperado era el de la intervención del líder de la oposición, del señor Luis Tudanca, del dirigente socialista, cuyo discurso, pues para desacreditar al nuevo gobierno, se ha centrado en un único punto que ya se lo imaginarán ustedes, que es la entrada de Vox en el gobierno regional. Y les voy a pedir que escuchen lo que le ha dicho el procurador socialista al señor Mañueco y lo que le ha respondido y el tono que ha utilizado para ello. Renault. Este anuncio de Renault Captur es el primer anuncio de coche que te pide que lo uses con moderación, porque eso también es movilidad sostenible. Renault Captur y Tech híbrido con seguro a todo riesgo de regalo. Condiciones en Renault.es.
el presidente de la Junta. Ha sido usted, señor Mañueco, quien ha abierto de nuevo las puertas de la extrema derecha. Ha abierto las puertas de Castilla y León y de su gobierno a quienes quieren cuestionar los derechos de las mujeres. Y pasará a la historia por ello. Pagará ante la historia por ello, señor Mañueco. Y desde luego aquí, en mi tierra, yo no seré cómplice, tampoco por omisión, de la extrema derecha. Los socialistas alzaremos la voz contra los que instigan el odio. Quien empieza por negar el saludo al que tiene otra forma de pensar, ha suspendido en primero de democracia. Han suspendido en primero de democracia y no nos pueden dar lecciones a nadie. Ustedes no pueden dar lecciones a nadie. ¿Lo han entendido? A nadie. Aquí no hay pactos con los que organizan homenajes para recibir como héroes a los terroristas asesinos de ETA. Aquí no hay pactos con los golpistas que cuestionan la democracia de España. Aquí no hay pactos con los que alientan la violencia en las calles o con los que aplauden la ocupación de las viviendas. Y por eso lo suyo, señor Tudanca, y lo del señor Sánchez es un ejercicio de hipocresía, de cinismo político en grado sumo. Pues escuchando esta contundencia, pocas dudas caben de que al menos el gobierno de Castilla y León, tal y como ha reivindicado el propio Mañueco, arranca sin desconfianzas. Y miren, a esto pues no nos tienen acostumbrados en los gobiernos de coalición, así que ya es un paso. Veremos a ver qué es lo que sucede en esta nueva etapa en Castilla y León. Miriam Muro, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Decíamos al principio, Miriam, del programa que hoy hay dos grandes titulares relacionados con la nueva era Feijóo en el Partido Popular. El primero está en Castilla y León, por seguir con el relato de los hechos que estamos contando. Continúa el pleno de investidura. Acabamos de escuchar al procurador de Vox, próximo vicepresidente de la Junta. Te voy a preguntar primero por esto y luego después nos vamos a ir a Madrid. El discurso de Mañueco, Miriam, ya lo hemos escuchado. Es evidente el cambio respecto a la relación con Vox. Seremos piña, ha dicho el presidente, pero hoy había una ausencia muy destacada en el hemiciclo. A veces quizá es más cosa de los periodistas, no sé cómo lo ves tú, pero nos hemos fijado y hemos puesto la atención en esa ausencia destacada del nuevo líder del Partido Popular, que no ha estado ahí. Sí ha estado Santiago Abascal, no ha estado Núñez Feijóo. Ha habido una explicación. ¿Qué es lo que dicen en Génova? ¿Por qué no ha estado Feijóo ahí y va a estar en la toma de posesión? Bueno, pues Esmeralda, explicando desde el Partido Popular que ellos habitualmente lo que hacen es el presidente del partido, en este caso Feijóo, antes Casado, no tiene como costumbre ir al pleno de investidura, es decir, al pleno más largo. En cambio, sí que van los presidentes del partido cuando se celebra la toma de posesión, que en el caso de Mañueco va a ser el martes día 19, justo después de la Semana Santa. Antes, en otras ocasiones, sí que hemos visto cómo en algún pleno de investidura va, por ejemplo, el número 2 del partido, en su día iba Teodoro García Egea, hoy tendría que haber sido el turno de Cuca Gamarra, pero no ha ido. Sí que ha estado allí el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto. Sí que es una representación escasa, pero lo que nos dicen es que los principales cargos del Partido Popular se esperan a esa toma de posesión del día 19, del martes 19, que se espera que vaya Alberto Núñez Feijóo si no hay ningún problema de agenda, si no hay un problema importante que se lo impida, y también, por ejemplo, ese día van a estar varones del partido, se espera Isabel Díaz Ayuso y también intentará ir Juanma Moreno, es decir, el día importante para ellos es la toma de posesión, que quiere decir que es un acto mucho más corto, mucho más reducido, organizado por el partido. Ahí pueden controlar los tiempos, las formas, pueden controlar también las fotografías. Es decir, tienen más control de la situación y al presidente del Partido Popular le allanan más el terreno. Es, por decirlo de alguna manera, un escenario más fácil para los presidentes del PP. Esto lo hemos visto también incluso con Mariano Rajoy, sí, que no iba a esos plenos tan largos. El del día de hoy es un pleno largo y sí que iba a la toma de posesión, que es un acto que como mucho Esmeralda dura alrededor de una hora, hora y media, no dura más. Miriam, te voy a pedir, vamos a escuchar otra vez en directo las palabras del señor Gallardo. Continúa el pleno y parece que está respondiendo al diputado socialista
Señor Tudanca, usted ha dicho que yo era de esa España que madruga para volverse a dormir o alguna sandez de ese tipo. ¿Cómo tiene usted la santa vergüenza si usted no ha trabajado en su vida? Si usted no ha trabajado ni un solo día en el sector privado. Mire, señor Tudanca, entre usted, la señora Lastra, el señor Miquel Iceta, no han trabajado los mismos días que yo con 31 años en el sector privado. No ha cotizado un solo euro en el sector privado en su vida. Aplíquese el cuento, anda. El señor Gallardo respondiendo a Tudanca, que ha sido muy duro en ese discurso, en su intervención, pues respecto al pacto de gobierno, ¿no?, que arranca a partir de ahora en Castilla y León, respondiendo hasta ahora el próximo vicepresidente de la Junta. Miriam, pero una cosa más antes de despedirte, porque decíamos que hoy había otra noticia importante, no queremos tampoco que se pierda entre tanta actualidad en Castilla y León. 20-21 de mayo es la otra gran noticia, Congreso por fin del Partido Popular madrileño, un asunto pues al que no le daríamos tanta importancia si no hubiera sido el detonante de la caída de la anterior cúpula del Partido Popular. No parece tan complicado. Miriam, ¿hay reacción en el entorno de la presidenta madrileña o qué te llega desde Génova? Bueno, desde el entorno de la presidenta madrileña dicen que es lo que tenía que hacerse, es decir, no contemplaban otro camino. Además, Alberto Núñez Feijóo lo habló con Isabel Díaz Ayuso antes de convertirse en presidente del Partido Popular. Es más, él ha dicho en público que considera normal que un presidente de una comunidad autónoma, como es el caso de Isabel Díaz Ayuso, o otro caso, el de Juanma Moreno, pues quiera ser también presidente del partido en esa comunidad, que lo que no es normal es que el presidente del Partido Popular de la Comunidad de Madrid pues fuese Pío García Escudero. Entonces, el Alberto Núñez Feijóo es algo que comprendía perfectamente, no entendía cómo Pablo Casado podía demorar tanto esto, pero tenía una explicación muy sencilla. Sabían en la anterior cúpula de Génova que en el momento que lo convocasen, Isabel Díaz Ayuso se iba a convertir en presidenta del Partido Popular de la Comunidad de Madrid por aclamación. Entonces, lo que hacían es no convocarlo, porque tenían pues ese miedo de que inmediatamente se convirtiera en presidenta del PP de la Comunidad de Madrid y de alguna manera no pudieran ellos controlar el partido en la región como sí que lo hacen con Pío García Escudero. Fue el gran error de la otra dirección intentar controlar de esa manera el partido, que luego se les volvió en contra. Por cierto, a lo que sí hay críticas en la anterior dirección es ese pacto con Vox, que acabamos de hablar con ellos, que acabamos de hablar de él hace unos minutos, que te tengo que decir una cosa, Esmeralda. Dime. Desde Castilla y León lo que nos dicen es que están bastante tranquilos, porque aseguran que hasta ahora, hasta las pasadas elecciones en Castilla y León, había sido un auténtico viacrucis con Francisco Igea, que incluso nos cuentan como anécdota que los domingos de madrugada era capaz de llamar para quejarse a Alfonso Fernández Mañueco, que estaba todo el día, dicen, quejándose en contacto pues con los consejeros del PP, incluso con el propio presidente, y creen que con Vox va a haber alguna diferencia importante, que pues tendrán algunos días complicados, pero que no va a ser un día a día continuo de quejas como había sucedido con Francisco Igea. La verdad es que están, por lo que veo yo, bastante tranquilos con ese pacto y deseando pues echar a andar ese gobierno, porque también apuntan una cosa: cuando estás dentro del gobierno no tienes las manos libres tampoco para criticarlo, y eso creen que juega en contra de Vox. Pero bueno, como te decía, bastante más tranquilos, porque aseguran no va a ser el viacrucis que vivían con Francisco Igea pues en los últimos meses de gobierno. Bueno, pues satisfechos, aunque les ha costado, Miriam, 57 días para llegar al día de hoy. Gracias, Miriam, por las claves. Buenas tardes. Un saludo. Por supuesto, muy pendientes, estamos pendientes de lo que está sucediendo en Castilla y León, para contarles el momento de la votación que confirme la reelección de Fernández Mañueco. También nos van a permitir, ahora que cambiemos de escenario, que nos vayamos fuera de España, pero no muy lejos, porque ayer la vecina Francia celebró la primera vuelta de sus elecciones presidenciales, y desde que conocimos la desintegración del modelo político francés, tal y como lo habíamos conocido hasta ahora, hoy hay quien se ha empeñado en hacer paralelismos con la situación en España. Y de esto vamos a hablar largo y tendido en unos minutos. Antes de preguntarle, porque ya lo tenemos al otro lado del teléfono, a nuestro Florentino Portero, para que nos desgrane todas las claves de la jornada electoral en Francia, yo les pido también que escuchen lo que han dicho hoy los dos grandes partidos españoles, el partido del gobierno, el Partido Socialista, y el Partido Popular. Escuchan primero a Isabel Rodríguez, ministra portavoz, y a Elías Bendodo, coordinador general del Partido Popular.
Son momentos difíciles los que estamos viviendo. El Partido Socialista, el propio presidente Macron, vienen del socialismo francés y, por tanto, son circunstancias excepcionales y muy concretas las que vive la familia socialista en Francia. Y lo importante, insisto, es que en estos momentos todos estemos para combatir los posicionamientos de ultraderecha. También nosotros apoyamos aquellas posiciones que nada tienen que ver con esos planteamientos en el ámbito europeo. Lo más importante es que ha ganado la moderación. Este Partido Popular que dirige el presidente Feijóo, un partido moderno y moderado, evidentemente que va a dialogar con todo el mundo y se parece al partido que ha ganado las elecciones en Francia, al partido de Macron. Debe seguir, en la opinión del Partido Popular, Macron al frente del Elíseo y por eso el Partido Popular ha pedido también el voto para Macron en la segunda vuelta. Bueno, pues hoy todos quieren ser Macron y no es que Macron pueda presumir mucho. Don Florentino Portero, director del Instituto de Política Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria. Muy buenas tardes, aunque mañana es nuestra sección de Política Internacional, pero bueno, queríamos tener también esta noche. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Esmeralda. Mañana seguramente, Florentino, tendremos mucho más tiempo para analizar con más precisión lo que sucedió ayer en Francia, pero bueno, hoy te necesitábamos para hacer una primera lectura. El 24 de abril, después de lo que sucedió ayer, segunda vuelta de estas elecciones, suceda lo que suceda, Florentino, que todo apunta a una victoria de Macron, será en todo caso muy ajustada. Podemos decir que esa nueva cita electoral será como el partido de vuelta del de 2017, pero, Florentino, con un Macron que, ojo, ya no es novedad, porque lleva 5 años de gestión que ha generado cierta hostilidad en muchas capas de la sociedad y que ayer se vio como se vio. Y yo pregunto, ¿cómo interpretas el batacazo de las familias políticas que han marcado bueno, pues la historia de los últimos 60 años en Francia? Y si Le Pen ahora, a lo mejor no la semana que viene, pero en 2027 puede tener opciones para convertirse en la figura más presidenciable con lo que sucedió ayer. Ciertamente falta mucho para 2017, veremos quién está en política para entonces, van a pasar muchas cosas en Europa y en el mundo de aquí a entonces y yo tengo dificultades para saber qué va a pasar dentro de 2 semanas, ya en el 2017 ciertamente se me escapa. Lo que sí sabemos, que es lo que de verdad nos muestran estas elecciones primarias, es que Francia es una sociedad occidental que, como la mayor parte de las restantes sociedades occidentales, está rota. Está rota en 3 grandes pedazos, los elementos de cohesión son frágiles y si sumamos el voto antisistema de la derecha y el voto antisistema de la izquierda, nos da claramente una mayoría. Macron ha ganado las primarias, Macron parece que, teniendo en cuenta la ley electoral, puede ganar y de nuevo renovar su condición de presidente, pero hay incógnitas importantes y es que la izquierda, digamos, antisistema, la dirigida por el candidato Mélenchon, ha sorprendido, ha logrado una gran movilización. Esa movilización se nutre fundamentalmente de gente joven y no sabemos muy bien cómo se van a comportar en la segunda vuelta. Hemos escuchado a Mélenchon pidiendo que por favor no voten a Le Pen. Sí, si te parece, Florentino, porque además como tenemos el sonido, lo vamos a escuchar y ahora lo hablamos. ¿Cómo no? Ellos son capaces de saber qué hacer, son capaces de decidir lo que es bueno para el país. Nunca perderemos la fe en la democracia, así que no debéis dar un voto a Le Pen. 7,5 millones, Florentino, de franceses que le votaron ayer y que ahora van a ser cruciales para entregar las llaves del Elíseo o a Macron o a Le Pen, claro. Claro, él utiliza el verbo deber, no debéis, eso quiere decir que tampoco confía mucho. Está claro que las personas que han votado a Mélenchon no se sienten muy atraídas por Macron, no es lo que el cuerpo les pide, pero para ellos, para muchos de ellos, votar a Le Pen puede ser complicado. Es una incógnita, no lo sabemos, y esa es una de las claves de lo que va a ser la segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas dentro de 2 semanas. Pero lo importante, que es, digamos, la fotografía de la sociedad francesa que nos dan estas primarias, es que sumando los descontentos de la derecha y los descontentos de la izquierda, dan una clarísima mayoría. Ese es un dato muy, muy relevante que no podemos perder de vista. Con ese dato nos quedamos. Una cosa más, Florentino, porque la siguiente cita electoral, tras esta segunda vuelta, son, si no me equivoco, las legislativas, que son en el mes
de junio. ¿Estas elecciones podrían ser, no sé si las podemos equiparar, seguramente no, pero no sé si podrían conseguir reequilibrar la situación de los grandes partidos o es imposible compararlas? Bueno, no, es un dato muy importante, que duda cabe. En las anteriores, Macron, que se presentaba a cara descubierta, fue capaz de inventarse un partido político y ganar cómodamente también en las legislativas. Pero no sabemos lo que va a ocurrir. En principio parecen seguros los políticos que están con Macron de que van a retener la mayoría, pero eso siempre ha sido una incógnita. Por otro lado, la gente de Le Pen tradicionalmente tienen muchas más dificultades de ganar voto en legislativas, regionales y municipales que en presidenciales. Bueno, el futuro siempre está por escribir. Desde luego, Francia es una democracia, el control del Parlamento es crítico. Si Macron no lo consigue, entraremos en un periodo de alta inestabilidad. Sin embargo, todo parece que podrá retener también en las legislativas el control político. Pues mañana seguiremos con este asunto, Florentino. Me quedo con ese titular que nos dabas al principio. Francia está rota. Yo creo que no se puede resumir mejor lo que sucedió ayer en esas elecciones presidenciales en el país vecino. Florentino Portero, director del Instituto de Política Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana, un saludo. Bueno, pues ya lo han escuchado, todavía queda mucho partido. Lo que no parece tan claro, a tenor de las comparaciones y paralelismos que estamos escuchando en estas últimas horas, es que España, la política española, deba mirarse al espejo del Elíseo, donde hoy se ha marcado, donde está a punto de marcarse una nueva etapa que podría cambiarlo todo, es no en Francia, en un Parlamento regional donde se estrena una nueva alternativa que podría llegar a la Moncloa. La noche de Dieter es radio, con Esmeralda Ruiz.